Muy bien, seguimos último juntos tramo. en Más Sí, Bella sí. Tarde Argentinos, hablando de un tema, bueno, que ha estado muy vigente en los últimos días en nuestra provincia de Córdoba particularmente, que son las tormentas de viento y tierra, Exacto. Bueno, vemos que imágenes, Julia, y generan, lo que así generan es, las rutas, ¿no? condiciones de alta peligrosidad en las rutas, en autopistas, en el tránsito. ¿Y qué hay que hacer ante una situación semejante? ¿De qué manera, bueno, tratar de resguardarse y, bueno, guardar la integridad allí cuando las condiciones climáticas son estas y que a veces es muy complejo anticiparse a lo que vamos a vivir apenas en cuestión de metros, Ezequiel? Horacio Bota Bernaus es abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial. Está con nosotros. Doctor, un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en esa mesa. Bueno, Muy por bien, favor. bueno, bienvenido. Bueno, lo decíamos, Sí. ¿no? Hace unos días, bueno, tuvimos tristes episodios que han significado, bueno, víctimas fatales, también muchísimos heridos, choques en cadena, con estas condiciones que parecieran ser cada vez más frecuentes, tormentas, bueno, cada vez más agresivas, altas ráfagas de viento, bueno, condiciones de poca visibilidad y de pronto nos vemos envueltos en estas situaciones que realmente no sabemos cómo actuar o qué hacer. ¿Cómo se debe conducir a una situación semejante? Bueno, vamos si me permite un segundito, creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender de estas situaciones. Y lo primero que hay que aprender es romper un viejo mito, que lo primero que se busca es encontrar culpables, ¿no? ¿Por qué no el peaje, la policía? Y creo que ha quedado en los relatos acreditado, por lo menos lo que he escuchado yo, que justamente esta situación es de improviso, es muy difícil, no se puede cortar toda la red viaria argentina, paralizar el transporte hasta que pare el viento, Claro. tratando de prevenir este tipo de situaciones. Creo que en este tipo de tragedias viales, lo que hay que hacer es aprender qué pasó, cómo pasó y cuáles fueron los errores. Desde ese punto de vista, me parece que lo más importante, porque es para que lo podamos recordar, hoy estaba conversando con jóvenes en el interior, con 500 jóvenes, y les decía que a veces lo que hay que recordar es lo que no hay que hacer y a partir de eso vamos a tener una mejor seguridad vial. Entonces, cuando uno ve esta situación, tiene que de alguna manera plantearlo primero. Si yo puedo no ingresar a una zona de baja visibilidad como la que hemos visto en algunos de los videos, que veíamos al fondo que no había visibilidad, que había autos parados, la primera recomendación Claro. es abandonar la ruta y quedarnos en un lugar lo más alejado posible de la ruta, que no incluye ni la banquina, ni la ruta, ni el cantero central en autopista, sino irnos directamente de lo que constituye la vía pública, ¿no? Porque hay gente que cree que la banquina es una cosa diferente y Sí, no, es es verdad, parte claro. de la ruta y sobre todo es parte de la ruta cuando no tenemos visibilidad, es decir, los límites desaparecen. Sí, sí. Y entonces habrán visto en el choque de Rosario fundamentalmente que había gente que había chocado en la ruta, en la banquina y en el cantero central. Claro. Por lo cual, la primera recomendación es si yo puedo evitar esta situación o, por ejemplo, tengo una lluvia torrencial y se larga la lluvia torrencial y tengo una estación de servicio. El primer consejo es salirse, es decir, no continuar en estas condiciones si tengo la opción. Claro. Esto porque nunca se dice, porque siempre se dice, si te encontrás con esta situación, maneja con precaución. Sí, es verdad. No, si te encontrás con esta situación, trata de salirte de la posibilidad de seguir conduciendo porque en algún momento se mejora la condición. ¿Cuánto voy a perder en tiempo hasta que pare la intensidad de lluvia, para que la neblina se atempere, para que esta tormenta de tierra se calme? Es decir, ese debe ser siempre el primer consejo. Si yo puedo evitar entrar en esta situación, lo debo hacer. Bien. Eso sería lo primero. Digo porque nunca se dice, discúlpenme que empecé antes. No, no, por favor. Ahora, llego y me aparece esta situación. La primera regla que siempre debemos recordar es que no puedo parar. Es decir, la regla es no parar. Y estuve escuchando sobre todo algunas de las situaciones y cómo empezó la secuencia del choque en cadena. Porque alguien paró, Claro. Claro. porque alguien bajó a una velocidad, a un paso de hombre. Y esto tampoco se dice. Acá se dice hay que bajar la velocidad. Pero ¿qué pasa si venimos 3 personas o 4 vehículos por autopista? Como escuché que comentaba la gente del accidente de Rosario, veníamos 4 autos en el carril izquierdo. Veníamos, no sé, supongamos 120. Y el consejo es bajar la velocidad. Y entonces uno baja
a 80, el otro dice, no, yo voy a bajar 60, y otro dice, no, yo voy a bajar a 20. ¿Cumplimos con el consejo, entre comillas? Cumplimos, todos bajamos la velocidad, pero ¿qué va a pasar si cada uno bajó a este tipo de velocidad? Y 200 metros adelante tenemos un choque en cadena, obviamente, porque hay muchas diferencias en el concepto de cuánto debo bajar, ¿no? Esto me hace acordar, yo estoy haciendo una dieta y voy a bajar 1 kilo por año, ¿no? Y otro dice, no, voy a bajar 10 kilos por mes. Nosotros, cuando hablamos de estas cuestiones, uno de los grandes defectos para mí en los consejos de seguridad vial es que damos normas voluntaristas, ¿no? Ustedes acuérdense, porque los periodistas muchas veces responden los consejos que vienen de las instituciones de policía, ¿no? Ahí va a haber mucha lluvia, por favor, maneje con precaución. ¿Qué quiere decir maneje con precaución? Claro, es tan relativo, tan subjetivo también, ¿no? Es tan amplio. Imagínense que en el COVID nos hubieran dicho, usen el barbijo con precaución. Claro. Y cada uno, la precaución podrá parecerle a unos una cosa y otra. Bueno, en seguridad vial somos bastante poco precisos y eso es un error. Entonces sigo en los consejos, pero me gusta decirles por qué, ¿no? Porque si no, repetimos consejos y nadie nos explica por qué. Sí. Bajamos la velocidad. ¿Y a qué velocidad entonces, doctor? Bueno, no existe una casuística tan precisa en las leyes de tránsito, sobre todo en leyes de tránsito que tienen, la que menos tiene, la más jovencita tiene 25 años, son leyes ya viejas que tendríamos que estar hoy discutiendo en vez de crear nuevas leyes que modifiquen, hacer una discusión integral. Nosotros hay una disposición que a veces la aprendemos solo para los exámenes que dice velocidades mínimas. Y la velocidad mínima tiene una razón de ser en una ruta que está con funcionamiento normal. Y más razón de ser en una ruta que está con escasa visibilidad. Justamente la velocidad mínima lo que intenta evitar es que vos vengas a la velocidad máxima y alguien, por ejemplo, yo voy en una autopista 130, supongamos mi velocidad, y alguien entra a 20 kilómetros de noche. Bueno, me lo voy a chocar. Obviamente no hay forma de evitar este choque por alcance. Entonces, cuando digo bajemos la velocidad porque hay restricciones de visibilidad muy severas o severas, debemos buscar la velocidad mínima de la ruta. Esa velocidad mínima, ¿qué nos da como garantía? Primero, si todos bajamos a la misma velocidad, no habría choque en cadena. Claro. Y segundo, si hay un choque en cadena, esa mínima velocidad representa un impacto totalmente diferente a los impactos que hemos visto en algunos de los accidentes. Entonces, esto que tampoco se dice, porque caemos en las cuestiones generales, disminuir la velocidad, manejar con precaución, falta que me diga querete mucho, y hemos terminado una triada de mensajes que no sirven para resolver estos temas. ¿Cuál sería esa velocidad mínima, Horacio? En autopistas, la velocidad mínima es la mitad de la máxima. ¿Sí? Podríamos decir 65, pero normalmente se señaliza 60 kilómetros. Con que vayamos 60, 65 kilómetros, es una velocidad razonable, ¿no? Y debo aprender a mirar. Cuando no tengo visibilidad hacia adelante, debo buscar las líneas de eje que me dan la direccionalidad de ese desplazamiento. Y yo en una mirada más cercana puedo tener una referencia, pero la norma de seguridad vial es no te detengas. Porque cuando tú te detienes, lo que generas es un corte total y ya no va a importar la velocidad y ahí vamos a tener el problema. Y normalmente, también lo digo porque a mí me ha tocado intervenir en muchos accidentes en cadena, sobre todo cuando se inauguró la autopista Córdoba-Rosario, porque estaba muy desmontado la zona, entonces cada viento que había se levantaba tierra que se mezclaba con el humo de los basurales abiertos, bueno, toda una historia. Y cuando escuchábamos los relatos de los conductores, siempre había en el punto cero del accidente un vehículo que estacionó, que paró, que se sintió desesperado y paró. Y eso puede ser una tragedia. Sobre todo si ese vehículo es un vehículo de gran porte, o al revés, si es un automóvil y atrás viene un vehículo de gran porte. Y la tercera básica, y después contesto todo lo que ustedes quieran, porque hay una casuística que es muy difícil evacuarla toda, pero es importante por lo menos las cosas que no hay que hacer. Es otra cosa que incluso hay carteles de vialidad que dicen con niebla encende las balizas. Y eso también es un error, porque si yo enciendo las balizas cuando he bajado la velocidad y sigo circulando, la pregunta será, ¿qué hago cuando me tengo que detener? Yo prefiero, y esto es una norma, una buena práctica de seguridad vial,
que el encendido de balizas, todos lo uniformemos y entendamos que la baliza se encienda cuando estoy detenido, cuando casi estoy por detenerme. Es decir, le aviso a todo el mundo con las balizas, que tiene una intensidad y me permite una visualización bastante potente. A todos les aviso, señores, estoy en el peor lugar, en el peor momento. Total. Y en la peor situación. Estoy en la ruta, estoy parado y estoy a merced de lo que pase en la situación. Bien. Lamentablemente no nos quedamos con más tiempo, ¿no? Es una pena, doctor, porque esto es básicamente lo que hay que hacer, que es educar. Vamos a volver a establecer el contacto, ¿no? Seguramente, fundamentalmente, para seguir, dando difusión a estas buenas prácticas que tienen que ver con esto de resguardarnos ante estos episodios que cada vez son más frecuentes con las condiciones climáticas que estamos viviendo, ¿no? Gracias, como siempre, por la predisposición, Doc. Un gusto, un placer y cuando quieran vamos a compartir, porque creo que justamente hoy la educación vial parece que fuera una cuestión escolar. Esto que intentamos hacer ustedes con su curiosidad periodística y yo con lo que pueda aportar es formación vial, es los tips básicos para saber qué hacer en estas situaciones que no son extrañas, como bien dicen, no son las habituales, pero se repiten con mucha frecuencia. Doctor, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hasta Adiós. pronto. Chao, chao.